Se rieron de él por trabajar en un taller, pero jamás imaginaron quién era su padre. Bienvenidos. Antes de comenzar, por favor, denle like y suscríbanse para que podamos seguir creando historias como esta. Daniel se levantaba cada mañana con la ilusión de aprender algo nuevo en el taller donde trabajaba, aunque muchos se burlaran de él y lo señalaran por no tener un empleo supuestamente más prestigioso. Sabía que ese lugar, lleno de herramientas y olor a grasa, era donde se sentía realmente vivo, porque descubrir el funcionamiento de cada máquina lo hacía entender mejor el mundo. Nunca se había detenido ante los comentarios malintencionados de sus compañeros de escuela, que le decían que jamás llegaría lejos ajustando tuercas y engrasando motores. Él simplemente sonreía cuando escuchaba esas palabras, convencido de que el éxito no se definía por el sitio donde uno empezaba, sino por la constancia y la pasión que se imprimía en cada esfuerzo. Sus manos, a menudo sucias de aceite, eran el motivo de chistes despiadados, y algunos incluso se burlaban de la forma en que acomodaba los repuestos en las estanterías. Le daban apodos humillantes como Chico Mugre o Manchas, y él mantenía la cabeza baja sin nunca perder la calma, recordándose a sí mismo que había un gran sueño que lo impulsaba a seguir adelante. A veces, en la soledad de la trastienda, se preguntaba por qué las personas juzgaban a otros sin conocer sus historias o las razones que los llevaban a ejercer oficios aparentemente sencillos. Aún así, se obligaba a no guardar rencor, pues su padre siempre le repetía que la adversidad podía ser la fuerza que forjara su carácter. Fue precisamente su padre quien le inculcó el amor por los motores, mostrándole cómo cada pieza encajaba con precisión para formar un todo perfecto, y esa fascinación crecía día tras día. Los fines de semana, cuando tenía un poco más de libertad, se quedaba horas experimentando con motores viejos que el jefe del taller le permitía revisar con tal de que no causara estragos. Algunos clientes se reían al verlo tan joven y tan ensimismado en su labor, pero Daniel jamás se sentía intimidado, pues conocía su propio valor. Cada golpe de martillo que daba sobre un chasis abollado, cada engranaje que desmontaba, lo acercaba un poco más a la libertad que siempre había soñado. La gente pensaba que era un simple chico sin futuro que solamente servía para ensuciarse las manos, pero Daniel no trataba de contradecirlos. Prefería enfocarse en sus proyectos y demostrar sus capacidades con hechos. Muchas veces regresaba a casa agotado, con su ropa impregnada del olor metálico del taller, y aunque su madre se preocupara porque no veía un porvenir claro, él la tranquilizaba explicándole que todo aprendizaje sumaba para el día de mañana. Con el tiempo, en su interior, crecía la certeza de que su trabajo manual podría llevarlo grandes sorpresas en la vida, sobre todo porque su padre, aquel hombre misterioso que siempre andaba de viaje, lo animaba a seguir superándose. Nadie en el barrio conocía realmente la identidad de ese padre ausente, y las murmuraciones eran constantes sobre si en verdad existía o si Daniel lo inventaba para darse ánimos. Cada mañana, el joven llegaba puntual al taller, encendía las luces y se ponía el mono azul con su nombre bordado, como símbolo de orgullo. Mientras barría el suelo lleno de virutas y tornillos, se repetía a sí mismo que algún día todos entenderían que las apariencias engañan, y que tras un humilde mecánico podía ocultarse un talento extraordinario. En más de una ocasión, sus compañeros de estudios lo ridiculizaron en público, gritando «Ahí va el mecánico frustrado», pero mantenía el semblante sereno, ya que en su corazón guardaba un secreto que cambiaría la perspectiva de todos. Su padre, que viajaba constantemente, nunca había revelado abiertamente su verdadera identidad, ni siquiera ante Daniel, pero sí dejaba pistas que mantenían viva la esperanza. Cada carta que le enviaba estaba firmada con iniciales enigmáticas y venía acompañada de billetes de distintas partes del mundo. Las burlas empeoraron el día en que uno de los vecinos comentó que Daniel seguramente tenía un padre delincuente o prófugo y que por eso jamás había aparecido. Esa difamación enfureció a Daniel en secreto, pero de sus labios no salió ni una palabra de odio, ya que prefería no alimentar el morbo de los demás. Su vida se volvió una rutina entre la escuela y el taller, un ciclo de risas malintencionadas a sus espaldas y largas horas apretando tuercas que, sin embargo, lo llenaban de satisfacción. Pensaba que, a pesar de no saberlo todo sobre su padre, se sentía más cerca de él en cada reparación, como si en esos latidos metálicos hubiera un guiño de complicidad. Aprender a soldar, pulir y montar piezas le daba una sensación de independencia que compensaba el vacío que sentía al no tener a su padre cerca. Cuando alguna reparación era especialmente compleja, Daniel cerraba los ojos un segundo y se imaginaba a su padre dándole un consejo, como si estuviera ahí con él. Sus jefes y compañeros creían que ese muchacho callado únicamente seguiría órdenes,
pero cada día se esmeraba en demostrar su ingenio. Una vez descubrió una forma de recortar costos sin perder calidad en la reparación de motocicletas, y aquello sorprendió a los más experimentados del taller. No obstante, lejos de recibir elogios, Daniel volvió a ser el blanco de los resentidos, quienes sintieron envidia de que un joven con tan poca trayectoria propusiera mejoras. Él, en lugar de frustrarse, se motivó aún más, decidido a perfeccionar esa nueva técnica y a patentarla algún día. Por las tardes, recorría el taller con un cuaderno viejo, tomando notas de cada máquina, cada falla y cada solución hallada, construyendo así su propio manual de aprendizaje. Mientras se burlaban de sus métodos tan meticulosos, él crecía en conocimiento, sabiendo que estaba en el camino de algo grande. A veces, releyendo las cartas de su padre, entendía que todo ese esfuerzo no era en vano, porque había una especie de promesa escondida en cada línea. Sentía que algún día, de manera inesperada, su padre llegaría a buscarlo para revelarle un secreto que callaba el mundo. Soñaba con el momento en que todos los que se habían reído tendrían que tragarse sus palabras y reconocer que habían estado equivocados. Las noches eran frías y llenas de recuerdos, pero en cada una de ellas, Daniel tomaba las herramientas oxidadas y las limpiaba con paciencia, como una metáfora de pulir su propio destino. Sin embargo, no todo era dedicación silenciosa, pues en su corazón también ardía el deseo de darle una vida mejor a su madre, quien se esforzaba por mantener un hogar digno. Las burlas de la gente le dolían más por ella que por él mismo, ya que la mujer siempre temía que su hijo creciera resentido o lleno de rabia. Pero Daniel la tranquilizaba con la misma frase que su padre le había dicho una vez: el trabajo duro no humilla, sino que libera el espíritu. Esa convicción era su ancla, lo que le impedía darse por vencido en medio de un entorno que lo menospreciaba. Aunque la miseria rondaba sus días, Daniel sabía que poseía un arma secreta: la capacidad de aprender y de superarse con cada fallo. Poco a poco, la curiosidad por saber más de su padre se transformó en un motor adicional, algo que lo empujaba a madrugar cada día para descubrir la verdad. Así, mientras las risas ajenas retumbaban como un eco hiriente, él seguía avanzando con la frente en alto, pues en su taller hallaba la libertad que el mundo exterior parecía negarle. Nunca imaginó que su vida cambiaría de un día para otro, y que la identidad de su padre eclipsaría todas las burlas, demostrando que aquellos que se habían reído jamás lo comprendieron en realidad. A continuación, se presentan los otros 7 puntos principales, cada uno con un mínimo de 3.000 caracteres, para desarrollar en detalle toda la trama de esta historia. La rutina de Daniel, aunque a primera vista monótona, se fue llenando de pequeños destellos que presagiaban un futuro sorprendente. A medida que ganaba experiencia reparando motores, su habilidad para detectar averías se agudizaba de forma casi mística, como si tuviera un sexto sentido para escuchar los latidos mecánicos de cada máquina. En las pausas del almuerzo en el taller, mientras los demás empleados charlaban de cualquier tema banal, él se enfrascaba en leer viejos manuales de mecánica avanzada que estaban arrumbados en un rincón. Veía diagramas complejos, despieces de motores de alta gama, sistemas de inyección y métodos de optimización para autos de carrera, y su imaginación volaba hacia horizontes inexplorados. A veces, el dueño del taller, un hombre llamado Simón, se reía y le decía que no perdiera el tiempo con esos manuales difíciles, que se enfocara mejor en la labor diaria. Pero Daniel, sin demostrar desaliento, sonreía con cortesía y seguía enfrascado en cada lectura, guardando sus hallazgos en ese cuaderno que llevaba casi como una extensión de su brazo. Aquel cuaderno se convirtió en un testigo fiel de su sed de conocimiento. Ahí anotaba la forma en que cada pieza funcionaba en relación con las demás, las marcas de refacciones que daban mejor resultado y las innovaciones que imaginaba para simplificar procesos. De vez en cuando nadie lo observaba, se internaba en la parte trasera del taller, donde se apilaban chatarra y herramientas en desuso, para poner a prueba sus teorías. Con un pequeño motor que había rescatado de una vieja motocicleta abandonada, experimentaba cambios en la carburación o en la posición de ciertas mangueras, a fin de optimizar el rendimiento. Cada sonido que emitía esa motocicleta en desuso era una fuente de aprendizaje, aunque muchas veces terminara con explosiones de humo y trozos de metal calcinado. Sin embargo, Daniel no desistía. Cada error le impulsaba a buscar una respuesta más sólida. En los días en que el cansancio podía más que su entusiasmo, se acordaba de su padre y las cartas que recibía, aunque fueran escasas y poco reveladoras. Su padre nunca mencionaba abiertamente quién era ni a qué se dedicaba, pero sí le dejaba pequeños mensajes de ánimo.
En una de las misivas, su padre le aconsejó que observara bien cada pieza porque todas pueden revelar un propósito oculto. Esa frase se alojó en la mente de Daniel como un mantra, y se dio cuenta de que tal vez no solo hablaba de la mecánica, sino de la propia vida. Su curiosidad se despertaba aún más cuando veía que cada carta estaba matasellada en diferentes países, lo que indicaba una constante movilidad por parte de su progenitor. No podía evitar preguntarse si, tal vez, su padre era un hombre poderoso que recorría el mundo por negocios, o si formaba parte de alguna organización secreta. Mientras tanto, el resto de la gente solo veía a Daniel como ese joven que no tendría mayores oportunidades que trabajar en un taller de mala muerte toda su vida. Sus compañeros de escuela seguían burlándose de él. Algunos decían que sucio de grasa así moriría, sin un futuro que valiera la pena. Sin embargo, Daniel se aferraba a la idea de que un día ellos mismos acudirían a él, necesitados de su ingenio. Aunque en apariencia era un simple mecánico en formación, en el fondo empezaba a concebir sueños que iban más allá del taller. Soñaba con diseñar un motor revolucionario, uno que fuera eficiente y ecológico, uno que pudiera generar un cambio real en la industria automotriz. Tenía miedo de compartir esos sueños con otros, porque sabía que se burlarían más si se enteraban de que pretendía transformar el mundo desde un taller decadente. Pero esas ideas latían en su interior con tanta fuerza que, de alguna manera, lo mantenían despierto hasta altas horas de la noche, con la mirada puesta en libros viejos de ingeniería y mecánica especializada. Su madre se preocupaba al verlo tan exhausto y le insistía en que lo importante era terminar la escuela y buscar un empleo mejor remunerado. A Daniel le dolía desilusionarla, pero al mismo tiempo sentía que estaba llamado a algo mucho más grande que un simple empleo. Cuando en clase tocaban temas de física, se iluminaba y hacía preguntas que dejaban a los maestros asombrados, ya que sus dudas salían de lo común y apuntaban a un nivel de análisis inusual para su edad. Sin embargo, cuando los compañeros notaban el interés de Daniel en temas científicos, le lanzaban miradas socarronas o murmullos hirientes, recordándole que, al final del día, solo era el chico del taller. Con el paso de los meses, la actitud de algunos compañeros se volvió más agresiva. Le escondían herramientas, se burlaban de su overol y en una ocasión sabotearon una reparación que él hacía para un cliente. Daniel se llevó el regaño de Simón por no percatarse de los destrozos y comprendió que tenía que andar con más cuidado. A pesar de todo, mantenía un temple notable, recordándose que su padre había expresado siempre: el coraje se demuestra cuando todos te empujan al vacío y, aún así, logras mantenerte en pie. Bajo esa premisa, Daniel se hizo la promesa de sobreponerse a cada obstáculo. Un día, cuando parecía que su paciencia iba a estallar, recibió una nueva carta de su padre. Esta vez el sobre llegó de un país desconocido, con un sello que no reconocía. Dentro de la carta, encontró un breve mensaje: sé quién eres y estoy orgulloso de ti. Mantente firme, hijo, tu momento se acerca. La frase sé quién eres se le quedó grabada en la mente, como si su padre hubiese querido insinuarle una identidad que iba más allá de ser un simple aprendiz de mecánico. Fue ahí cuando comenzaron las especulaciones en la cabeza de Daniel. ¿Podría ser su padre alguien influyente en el mundo de la ingeniería o de los negocios internacionales? ¿Acaso era un magnate que viajaba por el mundo firmando contratos millonarios? Su mente se pobló de fantasías que le arrancaban sonrisas, aunque al final del día seguía sin tener pruebas concretas. Aún así, esas suposiciones alimentaron su ánimo y lo llevaron a redoblar esfuerzos en el taller, pues pensaba que cada técnica perfeccionada podría acercarla a cumplir un futuro soñado. Con cada tuerca apretada, veía una promesa de prosperidad. Con cada soldadura bien hecha, imaginaba la mirada aprobatoria de su padre. De modo discreto, Daniel empezó a aplicar mejoras en el taller sin que Simón lo notara. Organizó las herramientas según su uso y frecuencia, clasificó los repuestos por marcas y compatibilidad e incluso dispuso un sistema de etiquetado para facilitar el trabajo. Poco a poco, los demás mecánicos sintieron que el ambiente del lugar mejoraba, pero no sabían muy bien por qué. Daniel no buscaba reconocimiento inmediato, solo quería dejar su huella e ir puliendo ese talento organizativo que, intuía, le serviría para algo grande en el futuro. La vida, sin embargo, no dejaba de ponerle pruebas difíciles. Su madre enfermó de una dolencia que requería medicinas caras y el presupuesto familiar se vio amenazado. Fue una etapa oscura, en la que Daniel consideró dejar el taller y buscar otro empleo más estable, tal vez como ayudante en algún negocio, como obrero en construcción. Pero esa chispa interior, alimentada por la pasión que sentía por la mecánica y la esperanza que su padre le transmitía a distancia, evitó que se rindiera.
Sabía que la respuesta estaba en sus manos y que trabajar con ingenio podría darle los medios para ayudar a su madre. En un acto de fe, se quedó en el taller y pidió a Simón que le permitiera realizar horas extras para obtener un sueldo mayor. Simón, movido por la dedicación inquebrantable de Daniel, aceptó de buena gana, aunque advirtió que no le perdonaría errores en el proceso. El joven asumió la responsabilidad con entereza, levantándose antes del amanecer y acostándose pasada la medianoche, con un cansancio que a veces lo hacía tambalear. Sin embargo, la imagen de su madre y las palabras de su padre eran suficientes para infundirle fuerza. Así, entre sudor, grasa y metal, Daniel reforzaba su carácter, sin saber que muy pronto la verdad sobre la identidad de su progenitor saldría a la luz de la manera más asombrosa. La vida de Daniel dio un giro inesperado el día en que el taller recibió la visita de un hombre que emanaba autoridad y elegancia con cada paso. Todo comenzó en una mañana fría, mientras Daniel limpiaba el suelo del establecimiento, recogiendo los residuos de aceite y metal de la jornada anterior. Nadie lo había visto llegar. Solo se escuchó el ruido de un auto de lujo que se estacionó frente a la puerta. Daniel, cubierto de grasa hasta los codos, levantó la mirada y se topó con aquella presencia imponente. El hombre, con un traje impecable y un maletín de cuero fino, preguntó por el dueño, y Simón, sorprendido, lo atendió de inmediato. Las palabras del visitante se mantenían en un tono reservado, casi susurrante, pero alcanzaban a oírse frases como inversión, propuesta y oportunidades de negocio. Mientras tanto, Daniel se limitaba a observar desde la distancia, con el corazón palpitante, ya que aquel hombre desprendía una sensación familiar, aunque no lograba precisar el porqué. Tras intercambiar algunas palabras con Simón, el misterioso personaje desvió la mirada hacia Daniel y, ante la sorpresa de todos, se dirigió directamente hacia él. El chico sintió un ligero temblor al notar que esos ojos parecían reconocerlo. «Tú eres Daniel, ¿verdad?», preguntó el forastero con una voz firme pero cercana. Daniel asintió, perplejo por el hecho de que alguien tan elegante supiera su nombre. Con una leve sonrisa, el hombre le extendió la mano enguantada y le dijo: «He escuchado cosas interesantes de ti». Hubo un silencio inquietante en el taller, como si el tiempo se hubiera detenido para contemplar aquel encuentro. Los mecánicos que estaban alrededor dejaron de trabajar para presenciar la escena. Daniel se aclaró la garganta y respondió con educación, sin ocultar el nerviosismo: «No sé qué le han dicho, señor, pero intento hacer mi trabajo lo mejor que puedo». El hombre soltó una risa ligera y, con una mirada cómplice, le confesó que buscaba talentos jóvenes con ideas innovadoras para un proyecto automotriz revolucionario. El asombro se adueñó del lugar. ¿Qué proyecto de gran escala podría querer a un muchacho que prácticamente estaba aprendiendo a reparar motores? Simón, un tanto confundido, intervino para aclarar que Daniel aún no tenía mucha experiencia, pero el extraño insistió en que quería escuchar de primera mano lo que Daniel tenía para aportar. Con un gesto amable, invitó al joven a tomarse un café en un lugar tranquilo, donde pudieran hablar a solas. Ante la mirada atónita de todos, Daniel sintió un revuelo interior, mezclando emoción e incertidumbre. Se quitó los guantes llenos de aceite, se lavó las manos con prisa y salió junto al enigmático visitante. Esa fue la primera vez que Daniel se vio reflejado en los ventanales lujosos de un auto que jamás hubiera imaginado tocar, menos aún sentarse en su interior. El auto era un sedán último modelo, con interiores de cuero suave, paneles digitales y un aroma que desafiaba la idea de que algún día pudiera ensuciarse. Sentados frente a frente en una cafetería de la zona, el hombre se presentó finalmente como Octavio del Valle, inversor y emprendedor en varios rubros industriales. Explicó que estaba en busca de mentes jóvenes y apasionadas, capaces de ver la mecánica desde una perspectiva distinta, y que había oído rumores de que Daniel modificaba motores viejos con excelentes resultados. Sin saberlo, alguien había registrado una de sus improvisaciones en un video y lo había subido a internet. Ese video, donde se veía a Daniel ajustando un motor de motocicleta y mejorando su rendimiento de forma artesanal, llegó a oídos de Octavio, despertando su curiosidad. Daniel apenas podía creerlo. Jamás pensó que aquellos experimentos privados en el fondo del taller llamarían la atención de un inversor. Sin embargo, lo que más lo desconcertaba era la sensación de que ese hombre sabía algo más, algo personal que aún no se atrevía a revelar. La charla se prolongó durante horas, con Octavio haciendo preguntas muy específicas sobre los procesos que Daniel empleaba y las ideas que tenía para el futuro. El joven, sin guardarse nada, abrió su cuaderno y le mostró las notas, diagramas y esquemas que había elaborado con dedicación.
Octavio quedó impresionado por la claridad con la que Daniel explicaba las modificaciones, la pasión que ponía en cada palabra y la humildad con la que reconocía sus propios errores y limitaciones. Al final de la conversación, Octavio le hizo una oferta que sonaba demasiado buena para ser cierta, un patrocinio para que Daniel pudiera estudiar y perfeccionar sus conocimientos en una de las mejores instituciones técnicas del país, a cambio de que colaborara en el desarrollo de un motor de alta eficiencia. El joven dudó, porque nunca había tenido una oportunidad tan grande. Además, sentía el peso de sus responsabilidades en casa. Aún así, Octavio le dejó una tarjeta de presentación y le aseguró que lo esperaría el tiempo que fuera necesario para tomar la decisión. Antes de despedirse, Octavio lanzó un comentario inquietante. «Tu padre estaría orgulloso de verte llegar hasta aquí». Daniel se quedó en silencio, con un nudo en la garganta, sin entender cómo podía saber algo sobre su padre. Trató de indagar más, pero Octavio se limitó a sonreír y decir, «Todo a su tiempo, muchacho». Cuando Daniel regresó al taller, se encontró con las miradas de los compañeros que, mezclando envidia y curiosidad, le exigían que contara qué había sucedido. Simón, por su parte, le pidió explicaciones, temiendo perder a su empleado más talentoso si aceptaba la propuesta de aquel inversor desconocido. Daniel, confuso y cargado de emociones, solo alcanzó a decir que el hombre le había ofrecido una oportunidad de formación. Sin mencionar el tema de su padre, prefirió guardar para sí la extraña referencia que Octavio había hecho. Esa noche, en su humilde habitación, Daniel no pudo pegar los ojos. Su mente bullía con preguntas. ¿Qué tenía que ver ese inversionista con su padre? ¿Por qué estaba tan interesado en su trabajo? ¿Sería acaso una casualidad que hubiera aparecido en ese momento en el taller? Para añadir más intriga, al día siguiente recibió una carta con matasellos de otro país, posiblemente enviada varias semanas atrás, donde su padre le decía, «Prepárate, se aproxima la oportunidad que tanto anhelas. No temas salir de tu zona de confort». El corazón de Daniel dio un vuelco, confirmando que algo grande estaba moviéndose en su destino. Mientras tanto, en la escuela, los rumores se expandieron como pólvora. Se decía que Daniel iba a ser reclutado por una empresa extranjera, que se convertiría en millonario de la noche a la mañana o que había vendido algún invento por grandes sumas de dinero. Las burlas se transformaron en curiosidad y hasta un poco de admiración velada, pero eso no impedía que algunos siguieran desconfiando de él. Los más escépticos afirmaban que todo era una farsa y que Daniel terminaba siendo víctima de un estafador que solo quería aprovecharse de su inocencia. En medio de ese caos de habladurías, Daniel tenía que tomar la decisión de su vida: quedarse en el taller, ayudar a su madre enferma y seguir con su rutina, o arriesgarse a aceptar la propuesta de Octavio para perseguir un futuro desconocido pero lleno de promesas. Cada día que pasaba, sentía más presión, pues su madre necesitaba medicamentos costosos y él, con su salario actual, apenas si podía costearlos. Por otro lado, si se marchaba, ¿quién la cuidaría? Sentía un compromiso moral de seguir a su lado, aunque su corazón empujara a buscar la grandeza que le auguraban tanto Octavio como las cartas de su padre. Conforme los días avanzaban, Daniel notó que algunos de sus compañeros del taller se alejaban de él, casi como si tuvieran miedo de que esa buena suerte fuera contagiosa y alterara sus propias rutinas. Otros lo buscaban con el pretexto de pedirle recomendaciones, esperando que, si escalaba posiciones, pudiera darles un lugar en esa futura empresa innovadora. Esa mezcla de reacciones dejó claro que las personas cambian cuando perciben que uno está a punto de alcanzar un éxito que ellos no consideraban posible. Aún así, Daniel no se dejaba llevar por la euforia, y en su interior mantenía una profunda humildad, recordando sus orígenes sencillos y las enseñanzas de su padre, por mínimas que fueran. Esa noche recibió otra carta, sin remitente, con apenas 3 líneas escritas, que decían: «Ten cuidado, no confíes en todos los que te sonríen. El mundo de los negocios puede ser más cruel que el del taller». Leyó y releyó esas palabras, imaginando que provenían de su padre, o tal vez de alguien más que lo quería proteger. El misterio se volvía cada vez más denso, y Daniel comprendía que su elección marcaría un antes y un después en su vida. El dilema sobre si aceptar o no la propuesta de Octavio mantuvo a Daniel en un estado de nerviosismo constante, al punto de que las ojeras en su rostro ya eran notorias. Por un lado, su sentido de responsabilidad le exigía quedarse en el taller y seguir cuidando a su madre, quien mejoraba con dificultad, pero aún requería atención médica. Por otro lado, su corazón, su padre ausente y la sed inquebrantable de superación le impulsaban a aventurarse en un proyecto que podía cambiar su vida para siempre.
Incapaz de tomar una decisión a solas, Daniel se armó de valor y habló con su madre. Con la voz temblorosa, le explicó la oferta de Octavio y las posibilidades que se abrían para él si decidía dejar el taller. La madre lo escuchó atentamente, y aunque en un principio lloró porque temía quedarse sola, terminó sonriendo con ternura. Le dijo que no debía frenarse por ella, que la vida le estaba ofreciendo una oportunidad que no se repetía 2 veces, y que su padre seguramente estaría de acuerdo en que siguiera adelante. Ese gesto de comprensión conmovió a Daniel hasta las lágrimas, pues comprendía que su madre, a pesar de su aparente fragilidad, tenía la fortaleza de querer lo mejor para él. Con la bendición de su madre, Daniel se puso en contacto con Octavio. El inversor lo recibió en una oficina improvisada en un lujoso hotel de la ciudad, donde le mostró algunos documentos y planes de negocio. Le ofreció cubrir sus estudios técnicos, un pequeño sueldo mensual para que pudiera sostenerse y hasta el compromiso de apoyar el tratamiento de su madre, siempre y cuando Daniel se dedicara de lleno a la investigación y desarrollo de motores eficientes. El joven apenas podía creer la generosidad de aquella propuesta, aunque al mismo tiempo sentía un cosquilleo de desconfianza. ¿Por qué tanto interés en él? ¿Acaso Octavio tenía algún lazo con su padre? Daniel se atrevió a preguntarlo directamente, recordando la frase inquietante que el hombre había soltado en su primer encuentro. Tu padre estaría orgulloso de verte llegar hasta aquí. Octavio, con un semblante serio, respondió que no había tenido el gusto de conocer a su padre, pero que había escuchado algunos rumores de que era un gran empresario. Sin embargo, no dio más detalles, y eso dejó a Daniel con la sensación de que había algo más que no se le estaba contando. Pese a la incertidumbre, firmó el contrato. Sentía que estaba dando un paso gigante hacia un futuro prometedor. Esa misma noche, se despidió de Simón y de sus compañeros de taller, quienes, entre abrazos y gestos de incredulidad, le desearon suerte. Aunque no todos eran sinceros, algunos sí lo apreciaban de verdad, pues habían visto en Daniel a un joven con un talento y una dedicación poco comunes. Recogió sus pocas pertenencias, besó a su madre y prometió visitarla tan a menudo como le fuera posible, asegurándole que no estaba sola en ese proceso de recuperación. Así, con el corazón encogido y una maleta llena de sueños, partió rumbo a la capital, donde se encontraba la institución técnica en la que iniciaría su formación especializada. Al llegar a la capital, sintió un vértigo que lo recorría de pies a cabeza. El bullicio de la ciudad, los grandes edificios, el tráfico interminable y ese aire cosmopolita que se alejaba por completo de la tranquilidad de su barrio. Octavio le había reservado una habitación en un pequeño departamento compartido con otros 2 jóvenes que también habían sido reclutados por el programa de inversión. Uno de ellos era Santiago, un muchacho de apariencia introvertida que se dedicaba a la programación y que, en sus ratos libres, creaba apps de ingenio. El otro era Mauricio, un aspirante diseñador industrial con un talento evidente para bocetar prototipos. Desde la primera noche, Daniel se dio cuenta de que no era el único con un pasado humilde y que, de alguna manera, los 3 compartían esa incertidumbre frente a un futuro lleno de promesas. Las clases en la institución técnica comenzaron pronto, y Daniel quedó maravillado al descubrir la variedad de talleres y laboratorios disponibles. Tenía acceso a herramientas de última generación, podía explorar sistemas de ingeniería avanzada y, lo más importante, contaba con mentores especializados que lo animaban a perfeccionar sus ideas de motores de alta eficiencia. Sin embargo, las cosas no fueron color de rosa. Rápidamente se dio cuenta de que, en ese entorno, también existía competencia y envidia. Algunos estudiantes con antecedentes privilegiados lo miraban por encima del hombro, preguntándose qué hacía un tipo que venía de un taller de barrio en un programa tan exclusivo. Daniel también notó que varios profesores eran reacios a aceptar sus métodos empíricos de trabajar, pues consideraban que solo los procedimientos académicos tenían validez científica. Pese a ello, el joven mantenía la mente abierta, aprendía cada teoría y buscaba cómo combinarla con su experiencia práctica para obtener resultados tangibles. Mientras se adaptaba a este nuevo mundo, recibía periódicamente llamadas de su madre, que, gracias al apoyo económico de Octavio, tenía sus medicinas al día. Su salud avanzaba lentamente, y eso le daba a Daniel la tranquilidad de poder concentrarse en sus estudios. También seguía recibiendo cartas esporádicas de su padre, aunque seguían siendo enigmáticas. En una de ellas, su padre mencionaba algo sobre tener influencia en esferas superiores y que pronto buscaría la forma de reencontrarse con él. Daniel se llenaba de emoción, pero también de confusión, ya que nada parecía aclarar directamente la verdadera identidad del hombre que lo había inspirado desde niño. Aún así, cada palabra lo alentaba a esforzarse más,
convencido de que el reencuentro traería respuestas definitivas. Por otro lado, Octavio ejercía un seguimiento cercano del progreso de Daniel, preguntándole por cada uno de sus avances, sugiriendo conferencias a las que podía asistir y organizando reuniones con expertos de la industria. Para Daniel, la dedicación de Octavio era un motor extra de motivación, aunque no podía dejar de pensar que tal vez había un fin oculto detrás de tanto apoyo. El propio Santiago, su compañero de piso, le comentó una vez: «Ese tipo no da puntada sin hilo, no creo que sea pura filantropía». Daniel no podía refutarlo del todo, pero, por el momento, la ayuda era real y estaba cambiando su vida. ¿Acaso debía cuestionar la mano que le daba de comer? Ese pensamiento le producía un conflicto interno que trataba de acallar concentrándose en sus proyectos de ingeniería. Entre tantas actividades, Daniel dedicaba las noches a diseñar su propio motor de combustión interna con modificaciones que hacían uso de materiales más ligeros y sistemas de refrigeración mejorados. Imaginaba un futuro donde los automóviles no contaminaran tanto y donde la eficiencia de consumo de combustible se multiplicara notablemente. Dibujaba y tachaba. Hacía cálculos y volvía a empezar, apoyándose a veces en Santiago, quien le daba ideas desde el ámbito de la programación, y en Mauricio, que lo ayudaba a bocetar y renderizar modelos en 3D. Ese espíritu de colaboración despertaba en él la esperanza de que la gente podía unirse para un propósito más grande que la simple fama o el dinero. Poco a poco, el nombre de Daniel empezó a sonar en los pasillos de la institución y en ciertos círculos de empresarios locales. Algunos se referían a él como el genio del taller o el mecánico prodigio, y las burlas que antes lo perseguían se convirtieron en una especie de admiración cautelosa. Sin embargo, Daniel no perdía de vista sus orígenes humildes ni las veces que había sido humillado en su barrio. Sabía que todo podía cambiar en un abrir y cerrar de ojos, y mantenía la humildad y la constancia como sus banderas principales. Su principal anhelo seguía siendo descubrir la verdad sobre su padre, en la medida de lo posible, regresar algún día para honrar a su madre y demostrarle a todos los que se habían burlado de él que estaban equivocados. Fue en medio de esa vorágine de trabajo y estudio cuando recibió una noticia impactante. Un gran evento automotriz se llevaría a cabo en la ciudad, y Octavio gestionó para que Daniel participara en una ponencia sobre innovación en motores de alta eficiencia. Para Daniel, aquello era un reto inmenso. Se presentaría ante profesionales experimentados, inversionistas y periodistas especializados. El temor de hacer el ridículo lo asaltaba, recordando las veces que se burlaron de él en el barrio por mancharse de grasa y por no tener estudios formales al inicio. Aún así, el respaldo de Octavio y la motivación de sus nuevos amigos le dieron la confianza necesaria para aceptar el desafío. Así, con el traje más decente que pudo conseguir y un portafolio lleno de esquemas e información técnica, Daniel se dispuso a enfrentar el público. La noche anterior apenas pudo dormir, recordando una frase de su padre escrita en una de las cartas: «Cuando estés al límite del miedo, descubrirás la fuerza de tu espíritu». Esa mañana, se dirigió al recinto con paso firme y la convicción de que esa oportunidad era el preámbulo de algo mucho más grande. Sin saberlo, estaba a punto de experimentar un momento que cambiaría su vida para siempre, pues en aquel evento se produciría un reencuentro inesperado y la gran revelación que tanto había anhelado. El gran evento automotriz superó cualquier expectativa que Daniel hubiera imaginado. Al llegar, se encontró con un recinto enorme, decorado con stands de marcas de renombre mundial, prototipos de vehículos eléctricos y conferencias que anunciaban las últimas tendencias en movilidad. Ver todo aquello lo entusiasmó, pues confirmaba que el mundo de la mecánica y la innovación era infinito y lleno de posibilidades. Octavio lo acompañó inicialmente, presentándole a algunas personas influyentes, aunque luego se retiró para atender reuniones privadas. Daniel, por su parte, caminó por el pabellón principal sintiéndose como un niño en una juguetería gigante. Cada automóvil futurista y cada dispositivo tecnológico lo inspiraban a seguir perfeccionando sus ideas. Incluso se le ocurrió grabar pequeños videos con su celular para compartirlos después con Santiago y Mauricio, convencido de que ellos también sentirían la misma emoción. La ponencia de Daniel estaba programada para la tarde, en una de las salas de conferencias secundarias, donde se reuniría un público no tan grande, pero sí muy especializado. Daniel, nervioso, repasaba mentalmente sus apuntes y las diapositivas que había preparado con esmero. Aunque era joven y con poca experiencia formal, sentía que nadie podría quitarle la pasión y la experiencia práctica que había cultivado en aquel taller humilde. Con cada minuto que pasaba, la sala se fue llenando poco a poco de personas con credenciales de ingenieros, periodistas y estudiantes de último año.
Y justo antes de que comenzara, para su asombro, llegó Octavio acompañado de un hombre alto y robusto, vestido con un elegante traje, quien parecía mirar el lugar con cierto aire de familiaridad. Daniel no le dio mayor importancia y se concentró en su presentación, sin percatarse de que aquel hombre lanzaba miradas significativas en su dirección. Cuando por fin le llegó el turno de hablar, Daniel se plantó frente al micrófono y se presentó con sencillez. Empezó explicando sus inicios, cómo trabajaba en un pequeño taller y de qué manera había desarrollado un enfoque empírico para modificar motores de menor cilindrada, logrando incrementos notables en la eficiencia de combustible. El público escuchaba con atención, y algunos se mostraban escépticos, pero la seguridad de Daniel al exponer datos y resultados concretos fue disipando las dudas. Habló de materiales alternativos, de la relevancia de la refrigeración interna, de la importancia de reducir la fricción y de cómo había logrado prolongar la vida útil de ciertas piezas clave. Para su sorpresa, varios ingenieros comenzaron a sentir con la cabeza y a tomar apuntes, reconociendo que, aunque el enfoque era poco ortodoxo, los resultados eran indiscutiblemente interesantes. Daniel se sintió más confiado y, al terminar su intervención, recibió un aplauso caluroso. En medio de esa ovación, y mientras respondía a preguntas del auditorio, un hombre del público levantó la mano. Tenía cabello canoso y vestía un saco formal. Su presencia imponía, y en su mirada se notaba cierta emoción contenida. Daniel le dio la palabra, sin saber que ese instante cambiaría su vida para siempre. El hombre tomó el micrófono y, con voz temblorosa, dijo: «Buenas tardes, Daniel. He esperado mucho este momento. Mi nombre es Fernando, y soy tu padre». El silencio se apoderó de la sala, y por un segundo Daniel sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. Todo el mundo enmudeció, sin comprender la magnitud de lo que acababa de ocurrir. El joven quedó paralizado, sin poder articular palabra, mientras Fernando avanzaba hacia el compaso vacilante. En un acto reflejo, Daniel soltó el micrófono y bajó del estrado, encontrándose cara a cara con ese hombre que decía ser su padre. Lo miró fijamente, tratando de reconocer los rasgos que, según las cartas, guardaban un secreto tan grande. Fue imposible reprimir las lágrimas cuando Fernando lo abrazó con fuerza, ante la mirada atónita del público y de Octavio, que contemplaba la escena desde un costado. Ese momento se sintió eterno, una mezcla de incredulidad, emoción y hasta cierto enfado, pues Daniel no podía evitar preguntarse por qué Fernando había esperado tanto para aparecer. El público, respetuoso, permaneció en silencio hasta que alguien se atrevió a interrumpir la conmoción para pedir que continuaran con la conferencia en otro lugar. Ante la mirada confusa de Daniel, Octavio se acercó y sugirió que se trasladaran a una sala privada, donde pudieran conversar sin la presión de las decenas de testigos. El joven, casi en shock, siguió a Octavio y a Fernando a un salón apartado, condecorado con sillones y una pequeña mesa de centro. Fue allí donde las explicaciones comenzaron a fluir. Fernando se disculpó por su larga ausencia, confesando que desde siempre había seguido de cerca los pasos de Daniel a la distancia, aunque por razones que prefería no detallar en ese momento, no había podido reconocerlo públicamente. Explicó que dirigía un importante consorcio industrial con inversiones en varios países y que su posición había generado enemigos peligrosos. Según sus palabras, mantener a Daniel protegido implicaba mantenerlo en el anonimato, lejos de los ojos de aquellos que deseaban perjudicarlo. Le contó que las cartas que Daniel recibía eran una forma de alentarlo y de comprobar cómo iba evolucionando su vida. Confesó también que se enteró del talento que tenía para la mecánica y que, a través de conocidos en el ámbito empresarial, había movido hilos para que Octavio se interesara en él y lo apoyara. Fue entonces cuando Daniel comprendió que la aparición de Octavio no había sido ninguna casualidad, sino parte de un plan cuidadosamente orquestado por su padre. El joven, abrumado por aquella revelación, sintió una mezcla de gratitud y enojo. Por un lado, agradecía que su padre hubiera velado por él, costeara los medicamentos de su madre y lo impulsara a desarrollar su talento. Por otro, no podía ignorar la herida de la ausencia y el dolor que sintió al ser objeto de burlas, al crecer en la penuria mientras su padre era un hombre poderoso. Con la voz entrecortada, preguntó: «¿Por qué no volviste antes? ¿Por qué me dejaste enfrentar las humillaciones y el desprecio de todos?» Fernando bajó la mirada, reconociendo su culpa. Explicó que el mundo de los negocios puede ser tan turbio como peligroso, y que temía por la seguridad de Daniel y su madre si se descubría que él era el heredero de un poderoso consorcio. Prometió que le daría todas las explicaciones a su debido tiempo, pero por ahora solo quería abrazarlo y hacerle saber que jamás lo había olvidado. Mientras tanto,
Octavio, que había escuchado la conversación en silencio, se atrevió a intervenir. Sé que esto es difícil de asimilar, Daniel, pero todo lo que te dije sobre tu talento y tu potencial es real. Tu padre me pidió que te guiara, pero el mérito es tuyo. Tu determinación y pasión te han traído hasta aquí, y nadie puede arrebatarte eso. Daniel sintió un leve consuelo al saber que no todo había sido un simple favor filial, sino también un reconocimiento legítimo a su trabajo. Sin embargo, la ira y la confusión seguían ahí, latentes. Fernando, con rostro afligido, se comprometió a ayudar a su madre inmediatamente, para que tuviera los mejores cuidados médicos, y a apoyar a Daniel para que cumpliera todos sus sueños. Todo lo que tengo también es tuyo. Quiero que seas mi sucesor en el consorcio cuando estés listo, declaró con voz solemne. La magnitud de esas palabras era demasiado para asimilar en un solo momento. Daniel, sollozando, abrazó nuevamente a su padre, pensando en la ironía de la vida. Las mismas personas que se habían burlado de por trabajar en un taller seguramente no imaginaron jamás que él era hijo de un magnate industrial. De pronto, los recuerdos de sus compañeros de escuela, de los vecinos chismosos y de todos los que lo menospreciaron, se mezclaron en su mente con la imagen de ese hombre que decía amarlo por encima de todo. Daniel necesitaba tiempo para procesar, para perdonar y para comprender. En ese instante, decidió retirarse del evento, sin terminar de responder las preguntas del público ni las nuevas ofertas que empezaban a llover sobre él. Se marchó con su padre y Octavio, buscando un lugar más íntimo donde hablar sin miradas indiscretas. Así se puso punto y aparte a una etapa de su vida marcada por las sombras de la incertidumbre, abriendo paso a un nuevo capítulo lleno de promesas, pero también de desafíos emocionales. Los días siguientes al reencuentro con su padre se convirtieron en una montaña rusa emocional para Daniel. A pesar de haber soñado con ese momento durante años, jamás imaginó que sería en un escenario tan público y menos en un evento de gran relevancia. De pronto, se vio envuelto en una dinámica completamente distinta. Ya no solo era el chico del taller que aspiraba a estudiar mecánica, sino el heredero de un poderoso conglomerado industrial. Fernando se encargó de publicitar ese hecho en sus círculos cercanos, presentándolo a socios y ejecutivos como su legítimo hijo, algo que desató toda clase de reacciones. Había quienes miraban a Daniel con recelo, preguntándose si sería capaz de llevar las riendas de una compañía tan grande. Otros, con sonrisas hipócritas, lo adulaban, intentando congraciarse con el nuevo príncipe de la empresa. Daniel, que hasta hace poco solo deseaba engrasarse las manos y trastear con motores, se vio obligado a asistir a reuniones y cenas formales, donde la gente utilizaba un lenguaje corporativo que él apenas entendía. La tensión interna lo carcomía. Por un lado, sentía la emoción de descubrir un mundo nuevo, de estar junto a su padre y de recibir su amor y respaldo incondicional. Por el otro, se sentía fuera de lugar, incapaz de desenvolverse con naturalidad en ese ambiente tan sofisticado. Extrañaba el olor a aceite, la camaradería sencilla de taller y las bromas sin doble sentido de sus compañeros. Cada vez que se vestía con traje y corbata, experimentaba una sensación de disfraz, como si estuviera interpretando un papel que no le correspondía. Sin embargo, Fernando insistía en que debía acostumbrarse a ese entorno, argumentando que su futuro como sucesor requería un entrenamiento intensivo en áreas administrativas. Le facilitó tutores para que aprendiera de contabilidad, finanzas y gestión empresarial, asignándole horas de estudio que competían con sus clases en la institución técnica. El estrés aumentó, al punto de que Daniel llegó a plantearse si de verdad deseaba ese destino o si solo cumplía los planes de su padre. Entretanto, la salud de su madre mejoró notablemente, pues Fernando, fiel a su palabra, se aseguró de que recibiera los mejores cuidados médicos. La mujer, aunque agradecida, mantuvo cierta prudencia. Le dijo a Daniel que no debía olvidar sus raíces y que siguiera siendo el mismo muchacho humilde que se ganaba la vida con esfuerzo. A ella tampoco le fue fácil digerir la reaparición de Fernando, ya que revivía recuerdos y heridas que había preferido enterrar. No obstante, dejó que el tiempo y las acciones hablaran por sí mismas. Fernando, por su parte, intentaba ganarse la confianza de ambos, mostrándose cercano y dispuesto a responder las preguntas que durante tanto tiempo quedaron en el aire. Con cada explicación, Daniel descubría retazos de la verdad. Que su padre había construido un imperio empresarial casi de la nada, que había tenido que involucrarse con gente peligrosa para poder crecer y que en una etapa crítica tuvo que esconder a su familia para protegerla de amenazas concretas. Aunque los detalles seguían sin ser completamente claros, Daniel empezó a comprender que no todo era blanco o negro,
y que quizás su padre había tomado decisiones difíciles para salvaguardarlo. En ese interín, el rumor de que Daniel era el hijo de un magnate comenzó a correr como pólvora entre los antiguos compañeros de escuela y vecinos del barrio. Algunos se sorprendían al verlo llegar en un auto lujoso, otros criticaban que hubiera traicionado sus raíces. Las burlas que antes lo acosaban se transformaron en comentarios de envidia, y hubo quienes, con descaro, lo buscaban para pedirle favores o dinero. Daniel, con la ayuda de su madre, aprendió a desconfiar de esas personas que no estaban cuando más lo necesitó. También vivió experiencias amargas, como descubrir que uno de sus excompañeros de taller, que solía burlarse de él, ahora lo adulaba y pedía trabajo en la empresa de su padre. Aún así, Daniel mantenía su espíritu noble, sin jactarse de su nueva posición. Su gran alivio era seguir en contacto con Santiago y Mauricio, aquellos amigos sinceros que se alegraban por sus logros y lo apoyaban sin pretender nada a cambio. En paralelo, Octavio seguía interesado en el proyecto de motores de alta eficiencia, y ahora que Fernando había salido a la luz, el asunto cobraba aún más relevancia. Se organizaron reuniones entre ingenieros veteranos y Daniel, con la expectativa de que ese motor revolucionario pudiera comercializarse bajo el sello del consorcio de Fernando. El joven, emocionado y a la vez presionado, se dio cuenta de que debía combinar sus conocimientos prácticos con la experiencia académica, asumiendo un rol de líder que nunca había deseado, pero que las circunstancias ahora le exigían. En varias sesiones de trabajo, los ingenieros más veteranos cuestionaron sus ideas, argumentando que el mercado no estaba listo para un cambio tan drástico. Sin embargo, Daniel, con la pasión que lo caracterizaba, defendía cada punto, demostrando no solo que sus propuestas eran viables, sino que podían ser la punta de lanza en la transición hacia energías más limpias. A pesar de sus esfuerzos, Daniel sentía que su vida se había fragmentado en dos facetas irreconciliables, la de heredero y la de mecánico apasionado. Una tarde, completamente abrumado, se escapó de una junta de ejecutivos para visitar su antiguo taller. Al entrar, el olor a grasa y las paredes sucias le produjeron una sensación de hogar que no sentía en las fastuosas oficinas de su padre. Se encontró con Simón, quien lo recibió con un caluroso abrazo y le ofreció café en un vaso de plástico, justo como antes. Allí, lejos de los flashes y las miradas interesadas, Daniel recordó por qué amaba la mecánica y por qué había soportado tantas burlas. Ese era su entorno natural, donde su ingenio fluía sin ataduras. Sin embargo, ahora todo se veía más pequeño y sencillo, casi ajeno. La nostalgia lo golpeó al darse cuenta de que tal vez ese mundo que lo vio crecer se le estaba quedando atrás irremediablemente. Ya entrada la noche, regresó a casa de su madre para desconectarse por completo. Sentado en la mesa de la cocina, le confesó que no estaba seguro de querer seguir el camino empresarial y que temía decepcionar a su padre si renunciaba a ser su sucesor. La madre, con sabiduría, le respondió que el verdadero amor paternal implica respetar las decisiones de un hijo, incluso si difieren de las expectativas. Si él te ama de verdad, te va a querer feliz, no encadenado a un legado que tal vez no es el tuyo, dijo con ternura, recordándole también la importancia de su propia pasión. Daniela escuchó y comprendió que, tarde o temprano, debía aclarar las cosas con su padre. El destino quiso que esa oportunidad se presentara más pronto de lo esperado. Al día siguiente, Fernando llamó a Daniel con urgencia, pidiéndole que se reuniera con él en un lujoso restaurante. Al llegar, el joven encontró a su padre con el ceño fruncido, revisando unos documentos. Se trataba de contratos y propuestas relacionadas con el motor en el que Daniel venía trabajando. Parece que ciertos inversores querían negociar condiciones que a Daniel no le parecían justas, pues implicaban concesiones que limitaban la autonomía creativa del proyecto. El ambiente se tensó cuando Fernando, con firmeza, le dijo que para mantener el apoyo financiero era necesario ceder un poco. Así funcionan las cosas en el mundo real, argumentó. Daniel sintió que esa postura chocaba con sus ideales de innovación y libertad. Una acalorada discusión surgió en la mesa, y por primera vez el joven se atrevió a confrontar a su padre con fuerza, recordándole que él no era un simple empresario, sino un soñador que quería cambiar la industria automotriz. Fernando, sorprendido por la vehemencia de Daniel, guardó silencio y se quedó pensativo, como si en ese momento comenzara a ver a su hijo no como un aprendiz, sino como un igual, con criterio propio. Esa conversación terminó de forma abrupta, sin un acuerdo claro, dejando a ambos con un sabor agridulce. Daniel salió del lugar casi huyendo, conmocionado por haber alzado la voz contra su propio padre, el mismo que había deseado ver durante años. Le dolía el corazón,
pero también experimentaba un curioso alivio por haberse hecho escuchar. Ahora entendía que amarlo no significaba someterse a sus planes, sin encontrar un punto en el que sus pasiones y el legado de la familia pudieran coexistir. Lejos de temerle a ese conflicto, Daniel empezó a ver que, para construir un futuro genuino, tendría que combatir las lógicas de un mundo empresarial que, muchas veces, antepone el lucro a la innovación genuina. Así, con las emociones a flor de piel, se preparó para la recta final de esa encrucijada personal, donde tendría que demostrarle a su padre y al mundo que las burlas sufridas en el taller solo fueron el preludio de un destino mucho más grande. En medio de esta turbulencia familiar y empresarial, Daniel tuvo un momento de claridad que lo llevó a tomar una decisión determinante: culminar el desarrollo de su motor eficiente por cuenta propia, sin las presiones de inversionistas externos que condicionaran su visión. Para ello, necesitaba un lugar donde pudiera trabajar con libertad. Así que se puso en contacto con Simón para rentar, por un tiempo, el taller después del horario de cierre. El viejo mecánico aceptó gustosamente, impresionado por la determinación que brillaba en los ojos de Daniel. Así, el joven regresó a sus orígenes, pero esta vez no como un aprendiz que seguía órdenes, sino como un ingeniero en ciernes dispuesto a llevar a la realidad un proyecto innovador. Con el permiso de Simón, llevó al taller varias piezas y herramientas que había adquirido gracias a sus ahorros y a algunos contactos que Octavio le facilitó. También contó con la ayuda de Santiago y Mauricio, quienes aprovecharon las noches libres para sumarse a la aventura. Mientras Santiago desarrollaba un software para optimizar los parámetros del motor, Mauricio trabajaba en el diseño de un chasis que se adaptara a las exigencias de la nueva máquina. Daniel, por su parte, ejecutaba la parte más delicada: ajustar las piezas metálicas, calcular la relación de compresión y ensayar distintos materiales para minimizar la fricción interna. Todo ello se llevó a cabo en un horario frenético, pues tenían que entrar al taller cerca de la medianoche y salir antes del amanecer, cuando Simón reabría el negocio. Fueron semanas agotadoras. Daniel vivía prácticamente sin dormir, dividiéndose entre los estudios, los compromisos con su padre y las horas de dedicación a este proyecto secreto. Su madre lo regañaba por descuidar su salud, y Fernando, intrigado, no entendía por qué su hijo parecía tomar distancia justo en un momento tan crucial. Octavio, al tanto del plan, decidió guardar silencio y apoyar a Daniel desde las sombras, pues confiaba en su potencial y sentía empatía por su necesidad de independencia. Además, contaba con la discreción suficiente para no involucrar a Fernando en algo que, quizás, pudiera generar un choque más grande. La recta final se acercó cuando Daniel logró ensamblar una versión casi definitiva del motor. Con emoción, convocó a Santiago y Mauricio para una prueba inicial en el taller. Tras conectar mangueras, revisar niveles de aceite y ajustar los sensores electrónicos, llegó el momento de girar la llave de encendido. El motor tosió un par de veces, lanzando un humo tenue, y luego rugió con una fuerza sorprendente. Durante unos segundos, todos mantuvieron la respiración, atentos a cualquier falla o ruido extraño, pero el mecanismo pareció estabilizarse, emitiendo un sonido uniforme y potente. Daniel y sus amigos soltaron un grito de euforia, chocando las manos con una mezcla de incredulidad y felicidad. Lo que habían diseñado estaba funcionando, y las mediciones preliminares de consumo indicaban que habían logrado una eficiencia superior a la de los motores convencionales. Esa noche, Daniel sintió que se quitaba de encima el peso de años de burlas y menosprecios. Sí, tal vez aún quedaba mucho camino por perfeccionar, pero había demostrado que sus ideas no eran meras fantasías de un chico ingenuo. Por primera vez, se atrevió a soñar a lo grande, imaginando cómo aquel motor podría revolucionar la industria y brindar soluciones reales a los problemas de contaminación. Además, en lo personal, era la prueba tangible de que su identidad no se reducía a ser el hijo de un millonario o el chico mugriento del taller, sino un inventor, un creador con la capacidad de cambiar el curso de las cosas. Al día siguiente, con un cansancio monumental, Daniel tuvo que enfrentar la realidad. Tarde o temprano, tendría que hablar con Fernando y exponerle lo que había hecho. Sabía que su padre, pese a quererlo, podía molestarse por haberlo excluido de un proceso tan importante. Con el corazón en la mano, lo llamó para concertar una reunión y explicarle todo. Fernando accedió, no sin antes mostrar cierto nerviosismo. Parecía percibir que su hijo estaba a punto de presentar un golpe de independencia que tal vez afectaría los planes empresariales que él había imaginado. La reunión tuvo lugar en la mansión de Fernando, un lugar lujoso y lleno de recuerdos de viajes internacionales.
Daniel llegó con un disco duro bajo el brazo, donde guardaba los planos y los datos técnicos del motor. Sin demasiados rodeos, le confesó a su padre que había estado trabajando en secreto para darle vida a su propio proyecto, con la ayuda de sus amigos, y que ya tenía un prototipo funcional. Fernando, sorprendido, escuchó con atención, sin interrumpir. Al final de la exposición, Daniel solicitó algo que nunca había pedido: apoyo para presentar su invento en un Congreso Internacional de Innovación Automotriz, sin imposiciones de inversores que pudieran desvirtuar la esencia de su diseño. Sin rodeos, pidió un voto de confianza como creador, no como heredero de un legado. La expresión de Fernando se transformó en un gesto de reflexión. Por un lado, su instinto empresarial le gritaba que ese motor podría ser la joya que impulsara sus negocios a otro nivel, pero por otro, veía en su hijo el fuego de la libertad, el mismo que él mismo había tenido cuando luchó por sus sueños, aunque en circunstancias muy distintas. Con voz calmada, le preguntó: ¿quieres hacerlo con mi respaldo o prefieres hacerlo solo? Daniel titubeó. En realidad, deseaba contar con el respaldo de su padre, pero sin perder la autonomía que había ganado en el proceso. Respondió con firmeza: quiero que confíes en mí, no en lo que tu dinero pueda comprar. Quiero que seamos socios, no un padre dictando lo que debe hacer su hijo. Hubo un silencio largo, tenso, en el que Fernando se debatió entre sus ansias de control y su anhelo de amar a Daniel sin condiciones. Finalmente, asintió y dijo: si eso es lo que deseas, cuenta conmigo, pero que quede claro que este proyecto lo lideras tú. Te apoyaré, pero no me interpongo en tus decisiones técnicas. Aquel acuerdo selló un nuevo capítulo en la relación padre-hijo. Daniel se marchó de la mansión con el corazón ligero, sintiendo que las barreras emocionales que lo separaban empezaban a disiparse. Tenía un motor revolucionario, un equipo de amigos incondicionales y ahora, el respaldo moral y económico de su padre, bajo sus propios términos. Mientras conducía de regreso a casa, reflexionó sobre todo lo vivido, desde las risas crueles en el taller hasta la revelación de su padre como magnate, pasando por las tensiones empresariales y el arduo trabajo nocturno para crear algo único. Se dio cuenta de que cada burla, cada humillación y cada obstáculo habían servido para forjar la determinación que hoy lo impulsaba. Sentía que, por fin, la vida le sonreía en justa medida, aunque sabía que todavía faltaba el desafío más grande: demostrarle al mundo que su invento no era una utopía y que un simple mecánico podía sentar las bases de una revolución automotriz. Llegó el día de presentar oficialmente el prototipo de motor eficiente en el Congreso Internacional de Innovación Automotriz. El evento se desarrollaba en una de las principales metrópolis del país, congregando expertos de fama mundial, inversores con chequeras abultadas y apasionados de la mecánica ávidos de descubrir las últimas novedades tecnológicas. Daniel se sentía al límite de la emoción y los nervios, pues era la primera vez que exhibía su creación ante un público tan exigente. Aunque ya había hecho presentaciones antes, como aquella ponencia donde encontró a su padre, esta ocasión era distinta. No estaba allí para impresionar a un foro académico, sino para competir frente a gigantes de la industria, con equipos de investigación respaldados por multinacionales. Santiago y Mauricio viajaron con él para afinar detalles de última hora y montar el stand con los componentes del motor expuestos en una estructura transparente. El plan era mostrar las partes internas de la máquina, para que la gente pudiera apreciar los ajustes y mejoras que la hacían tan eficiente. Octavio también estaba presente, moviéndose entre empresarios y prensa, difundiendo discretamente la noticia de que un joven con un pasado humilde iba a presentar algo capaz de desafiar a las grandes corporaciones. Fernando, en cambio, se mantenía en un segundo plano. Quería que Daniel tuviera su momento de protagonismo, pero estaba listo para intervenir si fuera necesario, ofreciendo su experiencia en el sector y, por supuesto, su poder financiero si surgía alguna oportunidad irrechazable. La inauguración del Congreso transcurrió con conferencias magistrales y exhibiciones de prototipos de autos eléctricos y autónomos. Para Daniel, era un sueño ver tanta innovación reunida en un solo lugar. Cada pausa entre conferencias se aprovechaba para atender a los curiosos que se acercaban a su stand. Algunos, al ver su juventud, dudaban de la seriedad de su propuesta, pero al notar la precisión de los datos técnicos y la pasión con que explicaba cada detalle, cambiaban su actitud. Hasta que llegó la hora decisiva, una demostración en vivo, en la cual Daniel encendería el motor frente a todos, mostraría sus mediciones de consumo y respondería a las preguntas de los expertos. El escenario se dispuso en una zona segura al aire libre, donde se habían instalado cabinas de prueba de emisiones y equipos de medición. Daniel,
Con las manos sudorosas, se colocó junto al motor. Bajo la atenta mirada de una audiencia compuesta por ingenieros, empresarios y medios de comunicación, giró la llave de encendido. El motor rugió con energía, estabilizándose rápidamente, mientras en las pantallas aparecían las estadísticas de consumo de combustible y emisiones contaminantes. Varios ingenieros ajustaron sus lentes, incrédulos al ver lo bajo que eran los niveles de polución y lo eficiente que resultaba la combustión interna en comparación con los estándares habituales. Daniel explicó cómo había integrado un sistema de refrigeración optimizado, utilizando canales de flujo que mantenían la temperatura en rangos ideales, así como un diseño de pistones ligeros que reducían el esfuerzo del motor. El murmullo de asombro comenzó a crecer, y uno de los ingenieros más veteranos, conocido por ser escéptico ante nuevas invenciones, hizo preguntas punzantes en busca de fallas o inconsistencias. Daniel respondió con calma y firmeza, argumentando cada decisión de diseño y ofreciendo referencias técnicas que respaldaban su investigación. Al final, el ingeniero solo pudo asentir con una mueca de admiración, declarando que, si aquello era real y reproducible a gran escala, estaban frente a un avance significativo. Los flashes de las cámaras no se hicieron esperar, y varios reporteros empezaron a agolparse alrededor, pidiendo entrevistas. Daniel, aturdido por la tensión repentina, hizo lo posible por mantener la compostura, recordando que ese era el momento por el que había luchado desde que era un simple chico con las manos llenas de grasa en un taller humilde. Mientras tanto, en una esquina del área de demostración, Fernando observaba con ojos brillantes de orgullo. Podía ver reflejada en Daniel la misma pasión que él había tenido en su juventud, y por primera vez comprendía que su hijo no necesitaba heredar su imperio, él mismo estaba construyendo el suyo. Cuando la demostración terminó, la ovación fue generalizada, y los aplausos resonaron como música celestial para Daniel. Sin embargo, la prueba de fuego aún no culminaba. Había reuniones agendadas con potenciales inversores, y la propuesta de licenciar la tecnología del motor podía convertirse en un contrato millonario. Fue entonces cuando se evidenció la principal diferencia de Daniel frente a otros emprendedores. Su prioridad no era el dinero, sino mantener intacta la visión de un producto que redujera el impacto ambiental. Puso como condición que cualquier acuerdo debía respetar la estructura técnica original y el objetivo de eficiencia ecológica, sin recortes que privilegiaran únicamente la rentabilidad. Al principio, eso produjo titubeos en los inversores, acostumbrados a negociar en términos más flexibles. Pero la repercusión mediática y el apoyo de ciertos sectores ambientales generó una presión positiva que los llevó a considerar seriamente las exigencias de Daniel. Esa misma noche, se llevó a cabo una cena de gala donde se hicieron premiaciones a los proyectos más destacados del Congreso. Daniel, ataviado en un traje sobrio, se sentía fuera de lugar en medio de tanta formalidad, pero Santiago y Mauricio lo animaban, recordándole que ese era solo el envoltorio y que lo importante era lo que habían conseguido con su motor. Y efectivamente, el jurado del evento otorgó a Daniel el premio a la innovación sostenible, un reconocimiento que enaltecía su ingenio y su compromiso con la reducción de emisiones. Al subir al escenario para recibir el galardón, Daniel sintió un nudo en la garganta al mirar hacia el público y ver a su padre con los ojos humedecidos, a Octavio con una sonrisa de satisfacción y a su madre, que había llegado de improviso para abrazarlo en ese momento tan especial. Recordó entonces todas las veces que fue ridiculizado, las noches solitarias en las que se preguntaba por el paradero de su padre, y el esfuerzo titánico para sobrellevar el trabajo en el taller, la escuela y los cuidados de su madre enferma. En ese instante comprendió que cada paso de su vida, por duro que fuera, lo había encaminado hacia ese éxito. Al terminar la ceremonia, Daniel caminó entre los asistentes, recibiendo felicitaciones y tarjetas de presentación. Los mismos que quizás antes hubieran cuestionado su capacidad ahora lo elogiaban. Fue entonces cuando reconoció a algunos rostros que se habían reído de él en el pasado, entre ellos antiguos compañeros de escuela y conocidos del barrio que ahora se encontraban allí por razones de trabajo o casualidad. Sus miradas eran de asombro e incluso de arrepentimiento por haberlo juzgado sin conocer su potencial. Daniel, lejos de reclamarles, ofreció sonrisas y saludos corteses, pues ya no sentía rencor. Entendió que la mejor venganza es el éxito, pero también que nadie está exento de errores. Con el premio en mano y una lluvia de propuestas sobre la mesa, Daniel se sintió listo para emprender el futuro. Se prometió a sí mismo que seguiría perfeccionando su motor y explorando nuevos caminos en la búsqueda de una movilidad más limpia y accesible para todos. Por su parte, Fernando lo tomó del hombro y, en un susurro cargado de emoción,
Le dijo: «Hijo, has conseguido lo que yo no pude, honrar tus raíces y a la vez cambiar el mundo». Daniel, con los ojos llenos de lágrimas, se aferró a su padre, convencido de que no necesitaba más explicaciones sobre el pasado. Había llegado el momento de disfrutar del presente y mirar hacia adelante. Nadie volvería a burlarse de él por trabajar en un taller, porque ahora todos sabían quién era su padre, sobre todo, quién era él mismo, un soñador hecho realidad. Un mecánico que se atrevió a soñar a lo grande demostró que, con talento y determinación, se pueden derribar los prejuicios y las fronteras más insospechadas. Así concluye esta historia de perseverancia y superación, marcada por las huellas de la humildad y el poder redentor de la pasión. Si te inspiró esta historia, no olvides dejar tu comentario o compartir este video para que más personas puedan descubrir el poder de creer en sí mismos y en los demás. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.